Bienvenidos amigos, hoy hablaremos de la conciencia cuántica sin guión. Porque leí un artículo que echa leña al fuego en esta teoría que dice que lo que llamamos conciencia es de hecho un efecto cuántico del cerebro. Como de costumbre, en estos videos hablados libremente, les pido que me animen compartiendo y que intenten ver hasta el final. Porque no me imagino que vaya a salir de menos de 30 minutos, no creo que lo logre. Aquí están los puntos. Al principio hablemos de lo que la gente entiende por una conciencia cuántica. En la segunda parte vamos a hablar sobre los últimos resultados. Para eso tenemos que dar un paso atrás y salirnos de la teoría del fisicalismo. El fisicalismo es esa teoría filosófica que dice que todo puede ser explicado por la física. En mi libro, ¿Cuál es la diferencia entre un niño y una laptop?, mencioné el fisicalismo y aclaré que no lo soy. Creo, como muchos filósofos actuales, que tenemos algo más. Y en este libro nombro una de esas cosas que es el qualia. ¿Es la sensación subjetiva? La sensación subjetiva del dolor, el dolor se siente doloroso. Tiene una cualidad adicional, de ahí el término qualia, sí, una cualidad adicional a la de los átomos de los que estamos hechos. Porque en ninguna parte de las leyes de la física dice que los átomos sienten dolor. Sin embargo, esta colección de átomos, que es mi cuerpo y mi cerebro, siente ese dolor. Entonces, en otras palabras, yo como persona tengo algo extra, además de los átomos de los que estoy compuesto. En este video saldremos del marco del fisicalismo. Admitamos que lo que llamamos conciencia tiene algo más que solo los átomos que forman nuestro cerebro. Y para ver qué es ese extra, recurrimos a la noción de correlato neuronal. ¿Qué significa eso? Está claro que no todos los átomos de nuestro cuerpo participan en la conciencia, ¿verdad? Algunos átomos hacen su trabajo sin que seamos conscientes de ello. No sabemos qué pasa en esta célula o en esta célula o en esta célula. Los procesos de los que somos conscientes se encuentran en el cerebro. Y como no todas las neuronas participan en los procesos conscientes, llamamos a esas neuronas que sí participan en los procesos conscientes un correlato neuronal de la conciencia. Nadie sabe cuál es el correlato neuronal de la conciencia y no debemos imaginar que siempre son las mismas neuronas. ¿Es posible que este correlato neuronal de la conciencia cambie de posición en el espacio y en el tiempo? Es decir, que en un momento dado ciertas neuronas participen en los procesos conscientes, luego otros y así sucesivamente. La hipótesis que se plantea en el marco de la conciencia cuántica es que este correlato neuronal tiene una característica cuántica. Es un correlato neuronal cuántico. Entonces tenemos que explicar qué entendemos por cuántico, sobre lo cuántico. Y ahora voy a hacer una pequeña digresión, lo más rápido posible, para contarles los elementos esenciales de la cuántica. Lo primero, la noción de superposición cuántica. Este es un objeto clásico. Es el reloj con el que, digo yo, cuando la grabación está bien, este objeto clásico solo puede estar en una posición. Está o aquí o aquí. Pero en el mundo de las partículas elementales, sabemos que los electrones, por ejemplo, tienen la capacidad de estar en una superposición cuántica. Es decir, están tanto aquí como aquí. Entonces, si este reloj se manifestara cuánticamente, podría ponerse en un estado cuántico en el que estaría simultáneamente tanto aquí como aquí. Y a este estado de superposición cuántica lo llamamos cuántico. De ahora en adelante, al decir cuántico, debemos imaginar la superposición cuántica. Ahí hay algo que está de dos maneras, en dos lugares, simultáneamente al mismo tiempo, lo cual clásicamente no podría haber sucedido. Y sí, en la mecánica cuántica, en la física cuántica, el comportamiento de este objeto cuántico, que está en un estado de superposición cuántica, se describe usando ondas de probabilidad o funciones de probabilidad. Nos dicen cuál es la probabilidad de encontrar este objeto en un lugar u otro, si está en una superposición cuántica. Aquí interviene otro principio clave de la mecánica cuántica para la discusión de hoy, el colapso cuántico. Si este reloj está puesto en superposición cuántica, sí, y yo miro y quiero ver dónde está. ¿Dónde esa probabilidad va a colapsar? Sí, en una situación en la que solo describe el reloj en una sola posición. Entonces, nunca podré ver con mis propios ojos este reloj en una posición, tanto aquí, como aquí, en una posición de superposición cuántica.
Porque si alguien prepara este estado de superposición cuántica para mí, digamos un físico muy inteligente, yo vengo y miro. En el momento en que abro los ojos, todo ese estado cuántico colapsa, cambia, de repente desaparece. El reloj siempre queda en una posición fija, ya sea aquí, aquí o aquí. Así que al abrir los ojos, solo lo encontraré aquí. Es muy importante esta noción de colapso cuántico, ¿verdad? Entonces, no es que el reloj estuviera antes, ya sea aquí, aquí o aquí. Y yo cuando miro, lo encuentro en una de esas posiciones, porque ahí estaba antes. De ninguna manera el reloj realmente estaba en todas las situaciones, en superposición cuántica. Y yo cuando abrí los ojos, esa superposición cuántica de repente se transformó. ¿Dónde? ¿Esa probabilidad se transformó de repente? ¿De tal manera que describa un objeto justo donde yo lo veo? Es una transformación física completamente real. La tercera cosa muy importante para nuestra discusión sobre la conciencia cuántica es que no solo un objeto puede estar en un estado de superposición cuántica, sino también una colección de objetos. A esto lo llamamos un estado multipartícula, es decir, al mismo tiempo el reloj y el vaso están aquí, luego simultáneamente están aquí, luego simultáneamente están así, luego simultáneamente están así. Ya describí 4 estados clásicos. Y en el momento en que este sistema de vaso y reloj está en un estado cuántico multipartícula, está simultáneamente así, así, así y así. Bueno, y ahora tengo que hablar sobre la conciencia cuántica. Sí, tengo aquí en las hojas de la lista. Y no hay nada como decirlo así, ser y en este asunto. La conciencia cuántica no quiere decir otra cosa más que ese correlato neuronal de la conciencia, del que hablaba al principio, está en un estado de superposición cuántica. Si hubiera sido clásico, en algún momento esta neurona habría estado aquí, en una cierta situación. Sí, una sola situación. Ahora que es cuántico deberíamos dejarlo así. Entiendo, esta neurona así. Este es un estado clásico, pero también existe otro donde la primera neurona está en otra situación. Está en otra situación y así. Y el sistema, el cerebro, la conciencia cuántica, está en un estado de superposición cuántica de las dos combinaciones clásicas. O incluso más, por supuesto. ¿Cuáles son esos elementos de la mecánica cuántica que fascinan tanto a los filósofos que algunos de ellos dicen que nuestra conciencia podría ser cuántica? Porque lo que los fascina en esencia es una puerta hacia esos ingredientes extraños, de los cuales necesitamos añadir a esta materia para obtener sensaciones subjetivas e incluso el libre albedrío. Bueno, y aquí tengo los elementos. El primero, el subjetivismo. Está claro que lo que sentimos solo lo sentimos nosotros. Alguien más realmente no sabe lo que sentimos. Alguien puede imaginar cómo es estar en nuestra situación a través de las neuronas. Espejo. Es decir, él tiene algunas neuronas en su cerebro, nos observa y esas neuronas reconstruyen la situación en la que estamos nosotros. Para él, de tal manera que también pueda sentir lo que nosotros sentimos en esa situación. Pero atención, esto no es una sensación directa, es una sensación, digamos, reflejada. Ellos reconstruyen esa situación en su cerebro. La sensación subjetiva siempre permanece filosóficamente solo para nosotros. Lo que realmente sentimos, solo nosotros lo sabemos. Ellos y yo tengo una comparación con la mecánica cuántica que se acerca de este subjetivismo, y es que nadie nunca puede medir con precisión siempre cuál es el estado de un sistema cuántico. Es decir, quiere ver cuáles son las superposiciones, esas clásicas, que forman el estado cuántico, porque él cada vez que mide provoca un colapso cuántico y obtiene un resultado que a menudo es clásico. Entonces, él influye en el medidor. El medidor es fundamental en la física, ¿verdad? Entonces, eso significa que cada vez que mides, provocas un colapso cuántico y nunca sabes cuál fue el estado cuántico antes de la medición. Me refiero aquí a los casos generales y siempre. No me refiero a casos especiales en los que tú la preparas y después la mides igual y entonces sabes cuál era. Pues eso me parece muy parecido al estado de subjetivismo. O sea, si esta conciencia tiene una naturaleza cuántica, sí, solo nosotros podemos saber cómo se siente esa cosa. Nadie desde afuera, aunque mida, provocaría el colapso cuántico.
La segunda cosa, la importancia del colapso cuántico. Porque esto se sabe desde los inicios de la mecánica cuántica. Y hubo físicos que coquetearon con la idea de que lo que es responsable del colapso cuántico es, de hecho, la conciencia. Ellos dicen así: si tenemos frente a nosotros un sistema cuántico en un estado de superposición cuántica y lo medimos, colapsará. ¿Pero quién es responsable de ese colapso? Es el aparato de medición. Es el ojo que observa el resultado del aparato de medición. O, en última instancia, la conciencia. Y ellos coquetean con la idea de que, de hecho, es la conciencia la que dicta al final el colapso cuántico. Eso se ve mejor en el gato de Schrödinger, sí, en el que imaginamos que el gato está en una caja. Mediante un mecanismo alcanza un estado de superposición cuántica, vivo y muerto a la vez. Porque ahí hay un mecanismo que se activa de forma radiactiva en algún momento, y ese mecanismo provoca la muerte del gato, pero ese mecanismo en sí mismo está en un estado de superposición cuántica. Entonces el sistema evoluciona. Sí, dentro de la caja, en un estado en el que el mecanismo se ha activado y entonces el gato está muerto, y en un estado en el que el mecanismo no se ha activado y entonces el gato está vivo. Entonces, dentro de la caja, el gato está al mismo tiempo en un estado vivo y muerto. Y además, sí, si un robot, en esta teoría, una vez más, de la conciencia cuántica, si un robot abre esa caja, el sistema seguirá estando en superposición cuántica. Tendremos un robot que haya un gato muerto en superposición cuántica y otro que haya uno vivo. Y este sistema colapsará al final, solo cuando el ojo y la conciencia, de hecho no tanto el ojo sino la conciencia de una persona, observe esa situación. Y el sistema colapsa. Es decir, tendremos ya sea un gato muerto, con un robot que ve un gato muerto y con una persona que ve un gato muerto, y un robot que mira al gato muerto o la otra situación. Oigan, y les decía que físicos famosos como Schrödinger y Wigner han coqueteado con esta idea. Ellos dijeron lo siguiente: los sistemas de enfrente podrían haber llegado a un estado de superposición cuántica y habrían continuado en un estado de superposición cuántica, mientras nadie con conciencia lo hubiera observado. En otras palabras, el propio universo podría haber estado en un estado de superposición cuántica, hasta que un ser consciente observara este universo, los planetas podrían haber estado en superposición cuántica. En esta teoría sí, hasta que un ser no las mirara. Y en ese momento su conciencia fue la que desencadenó el colapso cuántico y los planetas pasaron a un estado clásico. Solo en una de las posiciones posibles. ¿Te parece extraño? Sé que es extraño, pero es una hipótesis extraordinaria. Y yo, aunque no es una de mis favoritas, también hablaré de eso al final. Quiero decirlo así. Si dejamos el fisicalismo y buscamos explicar la conciencia, necesitamos hipótesis extraordinarias. Y sí, el hecho de que la conciencia sea la que desencadena el colapso cuántico es una de esas hipótesis extraordinarias. Llegamos al tercer punto, la importancia del colapso cuántico. Porque, atención, no solo cuando miramos un objeto externo que está en un estado de superposición cuántica, porque nosotros estamos mirando, él tiene un proceso cuántico, pero debemos imaginar que nuestro cerebro también es ahora, en esta teoría, un correlato cuántico. Y él de hecho es el que lo es. Ahí ocurre el colapso cuántico, porque está correlacionado con lo que vemos. Y entonces, en otras palabras, cuando miramos ese planeta, digamos, ese planeta colapsa enfrente, siendo una superposición cuántica. Lo que realmente sucede es que ese sistema cuántico se ha correlacionado con el correlato neuronal de la conciencia, que también estaba en un estado cuántico. Y de hecho es este correlato neuronal de la conciencia, que tiene un estado de colapso cuántico, y automáticamente ese planeta también tiene un estado de colapso cuántico. Y este filósofo Heristab dice así: señores, de hecho, este proceso de colapso cuántico del correlato neuronal de la conciencia, sí, es el que crea las sensaciones subjetivas. Él llama a esto en sus libros evento Heisenberg. Es decir, ese correlato neuronal tiene en algún momento un colapso, y entonces lo tengo. Una sensación subjetiva que está asociada al estado de colapso respectivo, sí. Entonces la sensación subjetiva, por ejemplo, del color verde que veo en un momento dado. Porque este cerebro mío estaba en una superposición cuántica y podría haber visto otros colores, verde más oscuro, verde más claro,
depende de cuánto haya evolucionado ese estado cuántico y en el momento en que ocurre un colapso cuántico. Este evento Heisenberg es la sensación subjetiva. Entonces es cuando realmente veo el color verde y ese extra del que hablaba al principio, sí. Entonces aquí está esa cosa extra inefable, ¿verdad? Que es añadir materia y que hace posible que sintamos sensaciones subjetivas. Entonces es algo extra, porque es una sensación subjetiva. Pero, ¿por qué Aristófanes y los demás físicos favorecen esto? Porque forma parte de una teoría física conocida, la mecánica cuántica. Oye, y la última cosa, porque después de eso regreso al artículo del que quiero hablar, es que esto deja una puerta abierta al libre albedrío. Es decir, ¿qué pasa con un colapso cuántico? Normalmente el colapso cuántico tiene un resultado aleatorio en la mecánica cuántica. ¿Qué dice la mecánica cuántica clásica? Que si observamos un sistema en superposición, colapsará en uno de los estados clásicos que componen ese sistema de superposición. Eso sucede con una medición clásica, ojo, el resultado es aleatorio, aunque tenga una distribución de probabilidad. De todos modos, esto también podría suceder en el cerebro, solo que según algunos. Aquí podríamos introducir el libre albedrío. Es decir, si ese estado de colapso cuántico del correlato neuronal de la conciencia, si ese estado pudiera ser de alguna manera influenciado por otra cosa, por el libre albedrío, entonces resultaría en esto o en aquello. En pocas palabras, resultaría en que yo levanto la mano derecha o que yo levanto la mano izquierda. Y eso, por supuesto, tiene un gran problema, porque si alguien desde afuera observara el correlato neuronal de la conciencia, esperaría una distribución estadística. Es decir, que colapse en este estado, que colapse en este estado, que colapse en este estado. Pero si esa persona quisiera levantar siempre la mano izquierda, ¿querría ella sabotear este sistema, por decirlo así? El que mide el correlato neuronal de la conciencia siempre verá un cierto resultado. Entonces, tendremos una distribución estadística diferente a la predicha por la física cuántica. Oye, pero esa es una hipótesis extraordinaria, y nos mantenemos dentro de esta hipótesis extraordinaria, recordando la contribución de Roger Penrose, quien recibió a su vez el premio. Ya saben, matemático, físico y Stuart Hameroff, que es anestesiólogo. Y él se preguntó, oiga, ¿cuándo desaparece la conciencia del cerebro? ¿Cuándo anestesio a alguien? Y él hizo una conexión con unas macromoléculas que llevan el nombre de tubulina. Ahora es importante decir que estas moléculas forman parte de la estructura, creo que se llama esqueleto, algo así, de la célula. Es decir, estas se encuentran en casi todas las células, pero en este caso nos interesan las neuronas. Y ellos dicen así, Penrose y Hameroff dicen así, que esta tubulina se encuentra en un estado de superposición cuántica entre dos estados posibles. Creo que eso se llama dímero en química y que en el cerebro llega a estados de superposición cuántica. Y entonces es muy importante, no hablamos de una sola tubulina, hablamos de muchas más tubulinas que están dispersas en un cerebro de tal manera que forman un correlato neuronal de la conciencia. Y que cada una de las moléculas de tubulina está o así entre las dos situaciones. Así, tendremos estados de superposición cuántica que abarcan varias moléculas de tubulina en una amplia zona cerebral. Y que de esta manera, sí, vamos a tener esa estructura cuántica de superposición cuántica que formaría ese correlato neuronal de la conciencia. Es cuántico porque necesitamos la superposición cuántica para la teoría de hoy. Desde su aparición, esta teoría de Roger Penrose ha recibido un fuerte ataque por parte de los físicos. Uno de ellos es Max Tegmark, quien demostró que el estado de superposición de la tubulina no podría resistir. Dentro de un cerebro cálido y húmedo, como se dice, sí, así como es nuestro cerebro. Sabemos que estos estados de superposición cuántica son muy frágiles. Mientras más grandes son los objetos, más frágil se vuelve el estado cuántico. Resiste cada vez menos a la interacción con el entorno. Sí, eso se llama decoherencia. Por eso, las computadoras cuánticas que crean qubits deben enfriar el sistema a temperaturas muy bajas para reducir la interacción con el entorno. En el libro de física se muestran estos argumentos que están en contra de Roger Penrose.
estos argumentos de física que, en esencia, son muy sólidos. Esta macromolécula es bastante grande y es difícil de imaginar, con la física que conocemos, que realmente podría resistir las interacciones y no llegar a un estado clásico debido al colapso provocado por el entorno. Pero ahora, trabajando en este video, me di cuenta de cuánto pude haberme equivocado. Porque estos argumentos de tipo físico, en contra de que esta tubulina pudiera estar en un estado de superposición cuántica, se basan en la hipótesis de los físicos. Y la mía y la de muchos, su creencia, por así decirlo, de que este estado de colapso cuántico puede ser provocado por el entorno. Pero atención, eso tiene un problema fundamental. Actualmente estamos dentro del marco de la teoría de la conciencia cuántica, ¿recuerdan? El colapso es dado única y exclusivamente por la conciencia. En otras palabras, en esta teoría, la tubulina respectiva puede llegar perfectamente a un estado de superposición cuántica, porque quien da el colapso, al final no puede ser otra que la conciencia cuántica. No sé si se dan cuenta de este argumento, pero a mí me parece tan fuerte, apenas ahora lo he comprendido. Sí, que el argumento de Max Tegmark en contra de que la tubulina permanezca en superposición cuántica solo es válido bajo la suposición de que el colapso sería provocado por el entorno. Pero sí, en realidad, estos que apoyan la conciencia cuántica tienen razón y solo la conciencia, solo ella es la que puede colapsar el sistema, entonces es natural. ¿Sí? Las interacciones con el entorno sí solo limitarán los estados que están en superposición cuántica. Pero, al final, la tubulina, en esta teoría, podría llegar a un estado de superposición cuántica, y la elección al final, el colapso cuántico, sería provocado por la conciencia cuántica. Y ahora hemos llegado al artículo que da impulso, que echa leña al fuego de esta teoría de la conciencia cuántica. ¿Qué dice este artículo? Primero lo resumo y luego explico más. Resumido. Dice así: señor tubulina, esta es una proteína, contiene aminoácidos y no es muy grande. Mide unos 4 nanómetros así, unos 8 nanómetros así. En su interior se encuentra un aminoácido especial, triptófano E, especial porque tiene características fosforescentes. En este caso es más especial, veamos por qué. Bueno, en las estructuras que forman las tubulinas agrupadas, sí, se han encontrado miles, decenas de miles de aminoácidos triptófano que juntos forman un estado de superposición cuántica multipartícula. Atención, hablamos de miles o decenas de miles de estas moléculas. Triptófano, que juntos forman un estado de superposición cuántica y un estado que se extiende a lo largo de una dimensión bastante grande. Estamos hablando de aproximadamente 100 nanómetros. Bien, entonces expliquemos lo que quisimos decir partiendo de esta imagen, ¿de acuerdo? En la parte superior izquierda vemos la tubulina, que está compuesta por dos partes. Sí, creo que se llama dímero en inglés. Una parte alfa y una parte beta. Una es roja, la otra azul. Y juntas, las dos partes forman la molécula de tubulina, que no es muy grande. Como mencioné, mide 4 nanómetros de un lado y 8 del otro. Solo que en la estructura de neuronas y células, las moléculas de tubulina están organizadas en lo que se llama microtúbulos. Y eso es lo que ven en esta imagen. Es decir, si miramos la B, vemos aquí rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Esas moléculas de tubulina se organizan en una estructura casi en espiral. Si miramos la figura C, vemos que esta estructura en espiral, que es como un tubo muy largo, forma por sí misma una estructura de tubos circulares. Sí, y eso es lo que vemos en C. Y en D vemos que hay varios de estos tubos circulares, colocados uno al lado del otro. Sí. Entonces ahora hablamos de microtúbulos, o mejor dicho, de haces de microtúbulos. Y estas estructuras de haces de microtúbulos llegan a ser muy grandes, del orden de micrómetros. Esta imagen es muy importante. En la parte izquierda vemos tubulina. En el centro negro vemos las estructuras de microtúbulos que forman haces muy grandes. Y en la parte derecha están dibujadas en estas estructuras de microtúbulos las posiciones que ocupa el triptófano. Porque de eso estamos hablando, ese aminoácido que es especial, que llegará a un estado de superposición cuántica.
Y vemos en la parte derecha cómo estas estructuras de triptófano están al final ordenadas. Y ahora lo que nos dice el artículo es que no solo estas estructuras están ordenadas por el triptófano, sino que juntas forman un estado cuántico multipartícula. Es decir, están en un estado de superposición cuántica, todas a la vez. Hablamos de miles o decenas de miles de moléculas de triptófano que juntas forman un estado de superposición cuántica, que se extiende en dimensiones del orden de unos 100 nanómetros aproximadamente. ¿Y cómo debemos imaginar esta estructura? Bueno, imaginemos, digamos, un estado, entre comillas, clásico. En otras palabras, la primera molécula de triptófano tiene un nivel de energía, la segunda otro y la tercera uno diferente. Y eso forma un primer subestado. Después, el mismo sistema puede encontrarse también en otro subestado. Es decir, la primera molécula está, de hecho, en otro nivel de energía. Otra molécula está en otro nivel de energía, digamos, orientada un poco diferente, y así sucesivamente. Todo este sistema de miles de moléculas de triptófano está en superposición cuántica de estas combinaciones, que podemos llamar plásticas. Entonces eso podría ser en esencia, ¿no? El lugar desde donde se podría partir hacia el estado de correlato neuronal de la conciencia, porque mira, en el cerebro tendríamos estados multipartícula que se extienden a distancias muy grandes. Aquí tenemos que hablar básicamente de dos cosas: cómo se midió y qué representan estos estados. La medición se basa en la fluorescencia y en una extensión mucho más compleja de la fluorescencia en el campo cuántico, que lleva el nombre de superradiancia. No, ¿qué es la fluorescencia? Sabemos lo que es en objetos fluorescentes, ¿no es verdad? Tenemos átomos o moléculas que en algún momento reciben radiación electromagnética, es decir, luz, ¿sí? Esos átomos se excitan al recibir la luz, el fotón de la luz, y luego se desexcitan emitiendo luz a su vez. Solo que el paquete de energía luminosa que sale tiene una energía menor que la energía inicial. La superradiancia es un efecto de fluorescencia súper que se debe a varias moléculas. Atención, es un fenómeno puramente cuántico, sí. Y podemos explicarlo de la siguiente manera. Tenemos varias moléculas y todas funcionan como dipolos. Tenemos una onda electromagnética. En realidad deberíamos hablar de la probabilidad de un solo fotón, pero le decimos onda electromagnética o luz para simplificar. Tiene una longitud de onda que en mediciones actuales es de unos 200 y tantos nanómetros. Eso significa que en una zona más pequeña de 200 nanómetros, el campo eléctrico es aproximadamente el mismo para todas las moléculas. Y eso hace que todos esos dipolos oscilen de manera sincronizada en ese campo eléctrico. Si lo pensamos de manera clásica, una vez más, al oscilar todos sincronizados, después son capaces de absorber la luz que llega y generar otra luz. Todos al mismo tiempo, así que no es uno por uno. Deberíamos explicar este fenómeno desde el punto de vista cuántico, no el clásico. Pensamos en la fluorescencia, ¿verdad? Y digamos que las moléculas son todas independientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Un fotón de la luz es absorbido por una molécula. Luego la molécula se excita, se desexcita y emite otro fotón. Otra molécula también absorbe el fotón, se excita, se desexcita y emite otro fotón. Todos estos fotones están en coherencia y se emiten al mismo tiempo. Delta T, que entendí que es del orden de los nanosegundos, después de que el fotón inicial fue absorbido. Pero si este sistema de moléculas es cuántico, es decir, si está en un estado de superposición cuántica, entonces esos dipolos están alineados, están ordenados y son capaces de formar esos estados de superposición cuántica de los que estamos hablando. ¿Qué sucede? En el momento en que llega la onda electromagnética, todo este sistema se excita a un estado superior y luego se desexcita de repente. Eso significa en la práctica que tenemos dos efectos. Este sistema, cuando elimina, va a liberar una luz porque una vez más absorbe fotones de la luz incidente y después emite fotones. Los fotones que son emitidos por este sistema se emiten mucho más rápido que antes. ¿Qué vamos a medir? Una respuesta mucho más rápida, corta y con mayor intensidad. Entonces la energía será prácticamente igual. Solo que la luz que sale tiene una intensidad mucho más alta por un periodo de tiempo mucho más corto.
Y si observamos esto en el experimento, eso es una señal de que todas esas moléculas fueron un sistema cuántico. Estuvieron en superposición cuántica juntas. No actuaron independientemente. Así como era en la fluorescencia y tenemos superluz, no superradianza, porque la superluminescencia es algo diferente. Entonces, este artículo demostró que estas moléculas de triptófano en la macromolécula, esa cosa grande, están en un estado de superposición cuántica. Sí, son muchísimas, decenas de miles que juntas crean un estado de superposición cuántica. No solo hicieron simulaciones, también tomaron mediciones. Gracias por usted. ¿Qué hora digo yo con esto? Sí, señor. ¿Es esto un argumento para la conciencia cuántica o no es un argumento para la conciencia cuántica? Me gustaría llamar su atención sobre algunas cosas. En primer lugar, es realmente un estado de superposición cuántica de decenas de miles de moléculas de triptófano que, atención, juntas forman este estado medido solo en aproximadamente 100-200 nanómetros. Entonces, ese estado no se extiende por milímetros o centímetros como debería suceder en toda la corteza, para formar eventualmente un estado de superposición cuántica. Este estado tiene un tamaño muy pequeño. Ahora podría tener un tamaño aún mayor. Es una pregunta muy relevante y la respuesta es que podría. La midieron en esta pequeña distancia porque usaron fluorescencia y usaron esta luz ultravioleta. Su longitud de onda es de 200 nanómetros y un poco más. Si hubiera sido mayor, no la habrían podido medir. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿sí? Esto lo dijo Thorpe. O sea, ¿esto pasa o no? Porque vemos que es un estado a temperatura ambiente, con muchísimas moléculas, decenas de miles de moléculas. Desde mi punto de vista, no es sorprendente, en primera instancia. Me pregunto por qué no pensé en esto antes, pero no me sorprende. Porque si vemos la estructura, este triptófano realmente forma una estructura regular por dentro, así como sucede en los materiales sólidos. ¿Dónde en los materiales sólidos? Sabemos que a temperatura ambiente pueden existir estados de superposición cuántica en dimensiones mayores. No se trata de enormes, pues en ese caso serían supercontenido, pero sí en dimensiones más grandes. Porque los átomos están muy ordenados, es un sistema como la materia en estado sólido, de moléculas ordenadas, básicamente. Entonces no es tan sorprendente que tengamos este estado de superposición cuántica, ¿verdad? De decenas de miles de moléculas de triptófano en una distancia de unos cientos de nanómetros, porque estas moléculas de triptófano están bien ordenadas. Lo ideal sería ver si este estado cuántico de múltiples partículas de triptófano se extiende a distancias mucho mayores. No solo aproximadamente 100 nanómetros, sino a distancias que puedan abarcar casi todo el cerebro. Sí, porque eso implicaría una conciencia cuántica, aunque este estado es muy frágil. Así que no estamos hablando solo de moléculas de triptófano. 10.000 que están dentro de un haz así de un microtúbulo que es bastante ordenado. Imagino que tenemos varios haces de microtúbulos que empiezan a desordenarse. Entonces, me imagino que es muy difícil que el estado cuántico se extienda de un solo haz de microtúbulos a otro haz de microtúbulos y a otro haz de microtúbulos, a distancias de milímetros o centímetros más allá, porque todos estos sistemas interactúan con el entorno en el que se encuentran. El estado cuántico no se mantiene y surgen efectos de coherencia. Eso es lo esperado. Además, yo también tengo 4 minutos en el reloj. Sí, ¿saben cuál es el problema con este argumento? Que ya se los dije antes, ¿verdad? Bueno, si estamos en la teoría de la conciencia cuántica, el colapso solo es producido por la conciencia. Y entonces, dentro de esta conciencia, el colapso no podría ser producido. Por estas cosas que son térmicas. La interacción con el entorno térmico, la gravedad o cualquier teoría no pueden causar el colapso. Entonces, dentro de esta teoría, sí, en efecto, estas estructuras de triptófano podrían extender su coherencia en todo el cerebro. Porque una vez más, el colapso no es provocado por el entorno, por el ambiente, sino que es provocado por la propia conciencia. Bueno, personalmente no creo eso, lo que yo creo, ¿sí? No creo que la conciencia sea la que realmente provoca el colapso cuántico. Yo personalmente creo en un mecanismo físico objetivo, ¿sí?
¿Cuál podría ser el interior de la gravedad cuántica? Podríamos descubrir que, cuando una molécula se vuelve cada vez más grande, sí, realmente provoca el colapso cuántico. Y existen tales teorías, otras teorías que se llaman objetivas, no son subjetivas. Sí, pero bueno, en sí misma, esta teoría es fascinante y no puedo concluir más que eso. Es bueno saber sobre estas cosas, ¿verdad? Y con esto hemos llegado al final. Si aún no se han suscrito, pueden hacerlo presionando el botón de suscripción. Les agradezco a todos los que contribuyen en Patreon. Hasta la próxima. Soy Cristian Presura. Son geniales. Todo lo mejor. Adiós.